Claro, todos en realidad ahora probablemente sean de 5, entonces sí tienen que buscar otros compañeros, o sea, un compañero más. Porque hay varios que, como les digo, hay algunos que entregaron individual, otros que entregaron de A2, otros que entregaron de A3 y otros que entregaron de A4. Entonces, revisen. Y además es una oportunidad de última si no les gusta, no sé, la gente con la que están trabajando, de que se muevan a otro grupo, como sea. Si vienen trabajando bien, simplemente agregan a otra persona. Bueno, entonces llegamos a las 6. Vamos a avanzar un poquito con lo que sería el teórico de desigualdad, para que tengan un poquito de orientación. No sé si ya leyeron el texto, capaz que tienen alguna duda. Si ya leyeron los textos que yo les di para que lean, me refiero. A ver. Bien, entonces esta tercera unidad que tenemos, vamos a ver la cuestión de las clases sociales y la desigualdad, que es un tema súper recurrente en sociología, y de alguna manera cualquiera que quiera hacer un estudio social va a tener en cuenta estas variables. Esta variable de la desigualdad social o de las clases sociales, quienes tratan de ver a la sociología de una manera como un poco más objetiva, si se quiere, o sin involucrarse demasiado con sus dificultades, van a hablar sí o sí de clases sociales. A veces, y por eso Bourdieu hablaba de que lo que dice la sociología se entiende a veces o se acusa como discurso político, es que se mete con estas cuestiones. Por ejemplo, la sociología va a advertir que en todas las sociedades hay divisiones sociales y que entonces esas divisiones sociales no son el resultado de decisiones individuales. Los individuos no eligen ser pobres o eligen ser ricos. La sociedad está dividida de esa manera. Algunas personas nacen en algunos sectores sociales y otras en otros. Y después lo que intentó hacer la humanidad es tratar de dar alguna oportunidad para que haya movimiento social, o para que esas divisiones sociales sean, si bien sigan existiendo, que esas divisiones sociales no impliquen desigualdad, que no impliquen que algunos estén muy mal y otros muy bien, sino que simplemente sean diferentes. Pero bueno, entonces ahí en las fotos pongo
Supongo que saben que este hombre se llama Bill Gates. No sé si va a aparecer su nombre después, pero creo que actualmente es el segundo hombre más rico del mundo. Que es el dueño de Microsoft, de el sistema operativo de todas las computadoras en general, excepto estas como la mía que son Mac. Que el fundador era Steve Jobs y ellos empezaron trabajando juntos. En algún momento se separaron y Bill Gates se hizo muy rico solamente por haber inventado ese sistema operativo que todos usan en las computadoras. Después hay fotos acá en el medio de trabajadores en una boca de pozo de petrolera. Más allá hay trabajadores en oficinas. Después vamos a ver a dónde los ubicamos en estos estratos sociales. Acá hay un barrio bastante pobre, porque a veces se dice humilde, pero la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Y vemos que es pobre porque en general se usa materiales no muy duraderos como la chapa para construir viviendas o separaciones, divisiones en un hogar, y esto no es un material muy sólido. No, las paredes no tienen revoque, no hay decoración, no hay nada, es simplemente lo poco que se puede juntar para construir una vivienda, y además no hay vereda ni calle de asfalto o de nada, sino que simplemente hay tierra. Y por acá finalmente hay una persona que está viviendo en la calle, que no es un fenómeno usual en localidades más pequeñas, sino que es un fenómeno bastante típico de las grandes ciudades. En las ciudades más grandes, más personas sin hogar se encuentran. En Buenos Aires hay muchas personas sin hogar, que en todo el centro de Buenos Aires a la noche se nota mucho que a veces hay familias grandes de varios integrantes, incluso se nota que no es una sola familia, que están durmiendo en la calle. Pero en Comodoro no es muy usual encontrar personas que necesiten dormir en la calle, porque a veces hay algunas instituciones que se hacen cargo de que al menos esas personas tengan un lugar para dormir y alguna comida. Pero en las grandes ciudades a veces ni siquiera existe eso. Bien, entonces vamos a empezar ahí con Marx, que era una de las primeras consignas que tienen. Entonces, la clase social en Marx. La clase, entonces, un poco como yo les adelantaba, es una característica objetiva de la estructura social. Es algo que está ahí, que no es discutible. En ese sentido, sí. Cuando hablamos de algo que es un objeto, es algo que está ahí afuera y es observable y es concreto. En ese sentido decimos objetivo.
y opuesto a subjetivo, que lo subjetivo es una percepción propia, más del orden individual, pero además eso es una impresión que tiene una persona, como por ejemplo cuando se habla de la inseguridad, muchas veces lo que terminan hablando en la televisión es de una sensación subjetiva y no de un hecho objetivo. No presentan casi nunca estadísticas sobre robos y demás, porque muchas veces resulta que no es tan grave el problema y es simplemente una sensación. Pero la división de clases es una característica objetiva de la sociedad. Sí o sí, en las sociedades hay clases sociales. Para Marx, la clase se define como un grupo de personas que tienen una relación común con los medios de producción. Entonces, un poco habíamos ya adelantado esto antes. ¿Qué serían los medios de producción? Los medios de producción en las sociedades industriales modernas, sí, las sociedades que existen después de la Revolución Industrial, después de la Revolución Francesa, ahí los medios de producción son las fábricas, las oficinas, la maquinaria y el capital. El capital no es simplemente los billetes que yo tengo en la billetera. El capital es una gran masa de dinero. Eso es, que me permite hacer inversiones en actividades comerciales de gran escala, que me permite emplear gente, que me permite comprar maquinarias caras, que me permite alquilar o comprar un local donde llevo adelante las actividades, que me permite comprar materias primas, insumos necesarios para producir algo. Y esa es una de las novedades, además de las fábricas. A ver, espéreme un segundo. Te dije que estoy trabajando. No puedo hablar. Entonces esos medios de producción serían las fábricas, oficinas, maquinarias y capital. Entonces son medios porque son eso que está ahí en el medio que me permite a mí producir algo, llegar a tener un producto. Es lo que está ahí en el medio que propicia la producción. Está en el medio entre una materia prima como madera, metal, tierra, agua, petróleo, todas esas sustancias naturales, y un producto como una mesa, nafta, qué sé yo, todo lo que ustedes vean en este momento que los rodea, un celular, una computadora, un cuaderno, todo eso está producido a partir de ciertas materias primas. Un cuaderno tiene probablemente, estos que tienen espirales tienen metal, tienen papel las hojas de papel que se producen con la pulpa de una caña, y capaz que tienen tapas de plástico que se producen a partir del petróleo. Bien. Entonces, volviendo a esta idea de la clase,
social, esa posesión, esa relación con unos medios de producción va a determinar distintas clases. Van a estar los que son los propietarios de los medios de producción, que sería la burguesía, que también los podemos llamar industriales o capitalistas, porque tienen ese capital, esa gran suma de dinero. Un sueldo, por ejemplo, no es un capital. Por más ahorros que yo tenga, no llego a formar un capital. Tengo que ahorrar mucho para llegar a tener un capital. Y además que, por supuesto, estos industriales o capitalistas no es que ahorraron mucho, sino que ya recibieron dinero como herencia por lo general. Y por el otro, los proletarios, que tienen solamente lo único que tienen es la fuerza de su trabajo, según Marx. No tienen ningún medio de producción más que la fuerza de trabajo. No tienen ningún otro instrumento que su propia fuerza, la fuerza de sus cuerpos, la fuerza de nuestros cuerpos, diríamos, porque todos los que estamos acá somos proletarios en esta división, ninguno de nosotros es burgués. Y eso es lo único que aporta el proletario a la producción. Y eso es lo que los define, básicamente, porque ¿qué relación tienen con los medios de producción que no tienen la posesión, no tienen propiedad de medios de producción más que de la fuerza del trabajo? Y por eso a esos proletarios los podemos llamar trabajadores, empleados o asalariados, en el sentido de que reciben un salario y nada más. Empleados porque son empleados por otros siempre, que generalmente son los burgueses. Entonces acá esta cuestión que les pregunto yo en el práctico. Marx dice que hay un conflicto entre burgueses y proletarios, que ahí hay una relación de explotación. Eso es lo que denuncia Marx. Y que esa explotación está relacionada con la plusvalía. Esto es un concepto ahí en el cuadro que yo les pedí de Marx. Uno de los conceptos principales de Marx es este de la plusvalía, casi un invento de él. Y viene de plusvalor, de plus en inglés y en francés significa más, un valor agregado. Entonces la definición sería el trabajo que sobrepasa el salario y que se convierte en ganancia del empresario. Entonces, ¿cómo llegamos a esa plusvalía? Toda vez que un empresario burgués, industrial, capitalista emplea personas, el trabajo que realizan esas personas, supongamos que alguien trabaja 7 horas diarias, el cálculo sería que 4 de esas horas que trabaja una persona cubren el salario que se le está pagando. Las otras 3 horas serían ganancia pura del empresario. Los trabajadores trabajan mucho más de lo que se les paga. Esta sería la ecuación. Y ese resto, que de alguna manera
trabaja gratis para el empleador, se lo queda el empleador. Y esa es en definitiva la ganancia para el empresario. Entonces eso por un lado. Siempre el salario es mínimo. Siempre el empresario va a pagar lo menos posible a los empleados para que se extienda su margen de ganancia. Ese margen de ganancia sería la plusvalía en Marx, y por eso hay una explotación, porque hay un margen de fuerza, de horas de ese trabajador, por el cual ese trabajador no recibe ninguna retribución. Está de alguna manera trabajando gratis esas horas. Y no tan gratis porque las ganancias que produce su trabajo, las mesas, los cuadernos, las remeras que produjo ese empleado, ese trabajador, el trabajo extra que se puso en eso se convierte después en una ganancia para el empleador. Además, porque es una relación de explotación, básicamente por eso, por esta cuestión de la plusvalía. Y después también porque el trabajo en las sociedades industriales, en las sociedades en las que hay fábricas, industrias, es un trabajo generalmente aburrido, opresivo, tedioso, agotador y rutinario. En la época en la que escribe Marx, por ejemplo, no existía los francos, las licencias, las vacaciones, los aguinaldos, no existía nada de eso. No existían los sindicatos, no existía la jubilación, no existían un montón de reglas sobre leyes de trabajo, no existía el Ministerio de Trabajo, no existía nada de eso. Entonces, de alguna manera, las cosas estaban libradas a los deseos del empresario y la tolerancia de los trabajadores. Este trabajo con máquinas suele ser un trabajo muy tedioso y aburrido. Ustedes acá, el ejemplo típico que se presenta es el de la película de Chaplin, Tiempos Modernos se llama, justamente. Así es el título en inglés también. Y está la escena típica de Chaplin, después ustedes la buscan si no, en la que él está en una cinta donde van pasando partes de algún auto, supongamos, y él lo único que tiene que hacer es ajustar un tornillo. Muchas veces lo mismo. Ajustar un tornillo, ajustar otro tornillo, ajustar... Es siempre la misma actividad sobre la misma cosa, que en realidad son muchas cosas que van pasando por una cinta, pero que en realidad siempre es lo mismo. Y él ahí lo transforma en algo bastante cómico, pero a la vez también denuncia esta cuestión de qué tipo de personas pueden surgir de ese tipo de actividades tan tediosas. Entonces esa es otra cara de la explotación industrial, que hace que la gente se convierta en una especie de máquina más, de otro engranaje de las máquinas, que no parece algo muy humano, sobre todo nada muy educativo ni que enaltezca nuestro intelecto ni nada.
Entonces, la clase social no tiene nada que ver con la posición que las personas creen que tienen. Entonces, no es una posición subjetiva, sino con las condiciones objetivas que permiten a algunos tener un mejor acceso a la riqueza. ¿Sí? Es objetivamente a qué tienen acceso unas personas y a qué no tienen acceso, más allá de lo que esas personas piensan. En muchos estudios sociales se advierte esta cuestión de que la mayoría de la gente piensa que pertenece a la clase media. Tanto personas bastante más ricas siguen considerándose a sí mismas parte de una clase media, y personas un poco bastante pobres también llegan a considerarse parte de la clase media. A veces la explicación es porque la televisión o los medios de comunicación, las publicidades nos presentan una imagen de clase media a la que supuestamente todos pertenecemos. Por ahí tiene que ver con eso. Y además que la gente no quiere sentirse ni muy abajo ni muy arriba. Pero los sociólogos entonces no tienen mucho en cuenta esa, o algunos estudios lo tendrán en cuenta, pero si yo quiero estudiar clases sociales, sé que esas clases son objetivas y que además generalmente están ajustadas a la posesión o no de ciertos objetos. En los censos, las preguntas en general son para establecer si esa familia a la que se le está preguntando a qué clase social pertenece. Cuando preguntan si tiene servicios cloacales, por ejemplo, o de luz, de qué está hecha la vivienda en la que se vive, si tienen electrodomésticos, si tiene televisor, si tiene obra social, todas esas cosas son pequeñas posesiones que van marcando objetivamente a qué clase pertenecería esa familia. Pero me estoy alejando de Marx con esto que les estoy diciendo. Básicamente para Marx hay dos clases sociales, burguesía y proletariado. Él va a hablar de otras clases sociales en otro momento, pero para él las más importantes y las que caracterizan a la modernidad son estas. Y además él pensaba que con el paso del tiempo, cada vez más otras clases sociales iban a terminar desapareciendo. Con el avance del capitalismo, el capitalismo es básicamente también esta relación entre burgueses y proletarios. Ese tipo de vínculo social iba a ser el único que quede, las únicas clases sociales. O sea, los terratenientes eran los ricos del sistema medieval y en el capitalismo van a desaparecer. Eso no quiere decir que desaparezca la propiedad de la tierra, pero la propiedad de la tierra ahora va a ser parte de los capitales. Entonces, además de que las tierras se van a dividir, se van a hacer cada vez más pequeñas las porciones de tierra. Esto en Europa, porque en Argentina el sistema de tierras es un poco feudal todavía. Pero en Europa se dividen los campos, entonces no hay grandes terratenientes y los dueños de los campos serán o burgueses o pequeños propietarios. Después, y por lo tanto tampoco va a haber tantos campesinos, y eso se observa en todos los países modernos. Algunos de ustedes pusieron esto de que la revolución industrial, el capitalismo implicó que los campesinos se vayan de los campos y se vayan a la ciudad, y por eso las ciudades crecen tanto. Sobre todo por esto, porque los campos se estaban haciendo más chiquitos, se estaban alambrando, que es una novedad del campo, porque empezaron a usarse para la lana, que la lana se usaba
para la industria textil. O sea, las grandes extensiones de campo, en vez de usarse para sembrar cosas, se usaron para tener ovejas. Y esas ovejas daban la lana y producir de esa manera. Entonces todos los que antes eran campesinos ahora se van a la ciudad y se convierten en proletarios. Bien. Entonces acá vamos a pasar a Weber, otro de los fundadores de la sociología, y vamos a ver cómo lo interpreta él. Porque en algunos casos aparecía esto de que Marx su corriente es el materialismo histórico, ¿no es cierto? Entonces su concentración va a ser sobre las cosas objetivas, sobre las cosas más relacionadas con la economía. Weber es más idealista, pusieron algunos, pero es en ese sentido, de que va a tener más en cuenta el mundo de las ideas y no tanto de las cosas concretas, materiales. Bien, entonces, primer punto que señalo ahí es que lo mismo que Marx, él va a considerar que la clase social es una característica objetiva de la estructura social. O sea, sí o sí en las sociedades encontramos clases sociales. No es una percepción personal, no depende de eso. No depende de si yo siento que hay clases sociales o no lo siento. Hay clases sociales. Y eso se observa a través de la estadística de cualquier sociedad. Y él va a introducir diferencias económicas no relacionadas con la propiedad, ¿sí? Como por ejemplo, esto es todo lo mismo, conocimientos, credenciales, cualificación. Todo lo que después Bourdieu, muchísimo más adelante, este autor que nosotros veíamos, Bourdieu más adelante va a hablar de un capital cultural. Así como hay un capital económico, Bourdieu va a hablar de un capital cultural. Es lo que está diciendo Weber acá, no con esas palabras. Pero que no solamente es la economía la que introduce desigualdades, sino que también, no es solamente la propiedad de los medios de producción, sino que es la propiedad de ciertos títulos de calificación educativa el que produce diferencias económicas. El tener o no un título de la escuela secundaria, el tener o no un título de técnico, el tener o no un título de profesor o de ingeniero o de lo que sea. Y después, por otro lado, hay también estratificaciones, diferencias económicas, clasificaciones sociales que no son económicas. Y por ejemplo, ahí él señala el estatus, el prestigio, la reputación de ciertos sectores sociales, que puede ser positivo o negativo. Como que lo que plantea Weber es: yo puedo dividir a la sociedad entre sectores que tienen un estatus positivo y otros sectores que tienen estatus negativo. En general, la verdad que eso a veces se superpone con ese estatus, esa reputación se superpone a las divisiones económicas, y podemos pensar que las clases más bajas van a tener un menor prestigio y las altas van a tener mayor reputación. Pero hay otro autor moderno, o sea, contemporáneo, que se llama Norbert Elias, que tiene un librito, o más bien un artículo, que se llama Establecidos y Marginados. Y él observaba que en una comunidad en Inglaterra
todos eran más o menos, no pobres, pero clase trabajadora en esa comunidad. Pero que sin embargo había grandes divisiones entre esa comunidad. Entonces no eran divisiones económicas simplemente, sino que había grandes divisiones entre los recién llegados a esa comunidad y los establecidos, que a veces estaban establecidos hace no mucho tiempo tampoco, pero que había una gran diferencia entre los que estaban ahí hace 5 años y los que estaban ahí hace 1 año. Y que en definitiva eso producía grandes diferencias. Unos hablaban mal de los otros, los peor considerados, los que tenían menor prestigio, eran esos que recién llegaban, que eran considerados feos, sucios y malos, que es el título de una película, ¿sí? Pero eso que suele adjudicarse a las personas que no tienen reputación, prestigio. Entonces ahí había una división no económica, una división social no económica en torno al estatus. Y después Weber señala que también puede haber divisiones sociales en torno a partidos, podríamos decir partidos políticos, pero en un sentido amplio también podemos pensarlo en términos de movimientos sociales que van dividiendo a la sociedad. En algunos momentos los partidos serían grupos de intereses comunes. Ahí no sé qué quise poner, con influencia de clase y estatus en 2 direcciones. No sé, supongo que hablamos de que estas divisiones se superponen y a veces justamente los que tienen menor dinero tienen menor reputación y además van a pertenecer a cierto partido político, podríamos decir, o movimiento social, pero a veces no necesariamente. Sobre todo porque a veces hay incluso partidos policlasistas donde no se superpone directamente la división económica, sino que en el mismo partido político conviven, por ejemplo, en términos de Marx, burgueses y proletarios, o más en términos de cualificación, personas que no tienen la primaria completa y personas universitarias en un mismo partido. Sí, o de distinto nivel de prestigio pueden convivir en un mismo partido, pero ese partido los diferencia del otro partido. Esto es un poco la grieta de la que se habla, es un poco esta división. Podríamos pensar de algunas personas que se encuentran más orientadas a lo que actualmente sería Cambiemos o lo que fuese esa coalición, y el peronismo o el kirchnerismo. Anteriormente esa división en la Argentina, más en los 80 y los 90, se dio entre peronistas y radicales, aunque en Cambiemos hay muchos ex radicales. Digamos que en Argentina la gran división la produce el peronismo y después se van a ir turnando quiénes son los opositores. En algún momento eran las personas que apoyaban a las dictaduras militares. Anteriormente incluso hay una gran división política con la figura de Hipólito Yrigoyen, que es uno de los fundadores del radicalismo, y al radicalismo, que era interpretado como después el peronismo fue interpretado, a ese se le oponían los grupos de los más ricos del país, digamos, y porque era como un partido popular, la Unión Cívica Radical. Y antes de eso también tienen esto de los
unitarios y federales, por ejemplo, que partían a la sociedad en dos grandes grupos, lo cual no implica que toda la sociedad objetivamente pertenezca a uno o al otro, pero sí forman grandes grupos sociales, en definitiva, estos partidos. También podemos pensar en movimientos sociales como el feminismo o todo este movimiento que se dio a partir del Ni Una Menos, de muchas personas que, por más que no se consideren a sí mismas feministas, apoyan ese movimiento. Y todo otro sector que se opone a ese movimiento, encarnado por la iglesia o muchos grupos religiosos. Entonces eso también produce divisiones sociales bastante objetivas, que yo las puedo analizar objetivamente, más allá de lo que las personas me digan o opinen. Pero donde ahí el factor económico un poco que se diluye, como les digo, en el peronismo y el radicalismo. El radicalismo no representa necesariamente es un partido policlasista, como dice acá abajo. Hay gente rica y gente pobre que es radical. Y lo mismo con el peronismo. Entonces había dos partidos policlasistas en oposición. Esto. Bueno, entonces las clases sociales. Esto sería un poco cuando yo les pregunto de esto de las divisiones de clase en clase alta, media, baja e infraclase. Son como denominaciones comunes generales de la sociología, pero recuerden que para Marx no existe eso de clase baja, media y todo eso. Lo de clase baja, media y alta es una clasificación de la sociología en general. Para Marx solamente hay dos clases y son burgueses y proletarios, ¿sí? No es clase baja, clase alta. Esa es la división que propone Marx. Y Weber en realidad propone como varias otras tipos de divisiones. Esta división de clases alta, baja y bla, bla, bla es una definición más del sentido común, incluso. Algo que se viene diciendo de esta manera por costumbre. Porque además no son literalmente altas ni bajas. Lo de alto y bajo es una metáfora, obviamente. Estoy chequeando a ver si no tienen alguna pregunta, pero parece que no. No, yo no lo subo a YouTube porque yo no lo puedo grabar a esto que estoy haciendo. Me da un poco de miedo que no se grabe, así que voy a terminar el video ahora y lo voy a empezar ahora un ratito, medio como para finalizar. Así que ahora nos vemos nuevamente.